Maravilloso Espíritu de Dios, en esta mañana gloriosa, llena de tu presencia, llena de tu revelación y tu dirección. Te rogamos, Espíritu Santo, que traigas una palabra a nuestra vida. Quizás muchos hoy preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué debemos hacerlo y en qué tiempo debemos hacerlo? Y tú que conoces el secreto del Padre, amado Espíritu de Dios, hoy nos hablas a través de la palabra y nos enseñas ciertamente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo en este tiempo. Y con fundamento en esta petición, Espíritu de Dios, yo anhelo transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hechos capítulo 12 y versículos 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una maravillosa palabra la que el Espíritu Santo hoy revela a través de esta cita bíblica contenida en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. La Biblia habla de cosas importantes que el Espíritu de Dios hoy quiere enseñarnos para nuestra vida. Lo primero que nos enseña la Escritura es que dice la Biblia que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y la Biblia habla de que Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. Y en este tiempo vemos cómo el mundo, vemos cómo las autoridades que no son de Dios están actuando de la misma manera que en aquel tiempo, y es tratando de atacar a los cristianos, tomando los miembros de la iglesia para maltratarles. El mundo nunca te va a amar a ti porque tú no tienes relación con el mundo. No hay relación y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el mundo siempre va a tratar de maltratarnos. Y si tú y yo no comprendemos esto, no nos vamos a extrañar de la actitud del mundo. En ocasiones hacemos preguntas como, bueno, ¿y por qué desde que soy cristiano aquel que antes me amaba ahora no me habla? ¿Por qué desde que sigo al Señor aquel que antes estaba conmigo en los momentos de diversión y de gozo ahora ya no está? Es que la Biblia dice claramente por Hechos capítulo 2 y verso 1 de que nos van a querer maltratar. ¿Sabes que el mundo está diseñado para las tinieblas? Pero ciertamente nosotros somos de la luz. Y reitero, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero la Biblia dice que Herodes, quien era el rey en aquella época, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. ¿Sabes que el mundo va a seguir haciendo de las suyas con los hijos de Dios? Porque para ellos esto es una entretención. Es natural que se mofen de nosotros. Es natural que nos crean diferentes y locos. Porque ciertamente dice la Biblia que una de las cosas que motivó a Herodes para prender a Pedro fue que la gente se agradó de ver el sacrificio y la muerte de Jacobo. Es increíble que cuando nosotros estamos trabajando en la verdad, cuando estamos sirviendo a un Dios, siguiendo a un Dios importante, sobre todo poderoso, sobrenatural, el único Dios y verdadero. Pero sabes una cosa, el mundo se alegra de ver a los cristianos sufrir. El mundo se alegra, dice la Biblia, de ver cómo se hace muchas cosas en contra de los judíos, pero del pueblo de Dios. Porque los judíos se agradaban, dice la Escritura, los judíos se agradaban de ver cómo estaban haciendo esas injusticias con los miembros de la iglesia. Pero miren lo que dice la Biblia, era entonces los días de los panes sin levadura. Lo que quiere decir entonces que
A Pedro no lo mataron como lo hicieron efectivamente con Jacobo. Pero sabes una cosa, a Pedro lo encerraron, sin embargo lo dejaron preso y no lo mataron todavía porque estaban en la fiesta de la Pascua, dice la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Pero dice la Biblia claramente que entonces eran los días de la Pascua sin levadura, es decir, que hasta que la Pascua no pasara, Herodes no pensaba matar a Pedro. Y esto nos tiene que enseñar algo, y es que mientras el pueblo de Dios festeja, se goza, hay una protección especial sobre nosotros. ¿Por qué dejamos de hacerlo entonces? ¿Por qué nos cuesta tanto ir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto celebrar la victoria del Padre sobre la humanidad? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender que no se trata de que yo voy a hacer esto en mi fuerza, sino lo voy a hacer de otra manera? Si sabemos claramente que la Biblia dice que eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, que estaba esperando Herodes para acusar a Pedro, pero estaba esperando hasta que pasara la fiesta de la Pascua. Y esto nos tiene que enseñar que mientras el pueblo de Dios, reitere, esté en fiesta, hay una protección especial que impide que lo que el mundo quiere hacer en contra de nosotros ocurra. Finalmente dice la Biblia que lo tomó preso y que buscó gente que lo custodiara a Pedro. Pero sabes una cosa, dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto nos tiene que enseñar una tercera enseñanza, y es que nosotros tenemos que comprender que como miembros de la iglesia de Cristo y como parte de su cuerpo, tenemos que orar a Dios en todo momento, sin cesar, dice la Escritura, en todo momento orar por cada una de las personas que necesitan de Dios y que están siendo atacadas, agobiadas, o bien sea por una enfermedad, bien sea por un vituperio, o bien sea por una consecuencia de algo, pero tenemos que orar como iglesia en todo momento a favor de ellos. Mira qué importante es esto. Lo primero, tenemos que tener claro que nos van a atacar, es bíblico. Lo segundo, tenemos claro de que mientras estamos celebrando fiestas hay una protección sobre nosotros, fiestas celestiales. Es decir, cuando nos gozamos en la presencia de Dios, estamos con una cobertura especial porque Dios está con nosotros, porque estamos garantizando su presencia. Pero también hay algo importante, y es que mientras ocurren esas cosas trágicas que en el versículo 1 entendimos que eran reales, tenemos que comprender que la labor de la iglesia no es quejarnos, no es criticar, no es decir, no es mirar qué vamos a hacer, es orar a Dios sin cesar, es decir, por las personas que están siendo atacadas en todo momento. Es el kairos de Dios, el tiempo de Dios para que nos unamos a orar sin cesar, para que todo aquel que está siendo atacado en cualquier área de su vida, en las finanzas, en la salud, en el vituperio, en lo que sea, tenemos que unirnos para orar sin cesar en todo momento. Porque vaya que el verso 6 en adelante del capítulo 12 del libro de los Hechos dice que Pedro fue guiado por un ángel, producto de la oración de la iglesia. Él fue guiado por un ángel y fue sacado en libertad de la cárcel. Estoy declarando en esta hora que saldremos en libertad en problemas de salud, aún en cárceles físicas, Saldremos de problemas en cada una de las áreas de nuestra vida si la iglesia se junta en este tiempo a orar sin cesar en todo tiempo por cada una de las personas que son necesarias y que ciertamente somos hermanos en Cristo porque somos una familia en Cristo Jesús. Bendigo tu vida en esta hora y te pido que entendamos lo que a través de la palabra nos ha enseñado el Señor hoy. Somos atacados, pero también tenemos una cobertura mientras estamos bajo la presencia de Dios y festejando y gozándonos todo el tiempo en adoración con Él. Pero también tenemos y somos llamados a orar sin cesar a Dios en todo momento por cada uno de los que lo necesitan en medio de la iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús.